Bueno, yo nací en un pueblo que queda al este de Iquique, que se llama Matilla. Nací el año 1936, estudié en el colegio, en una escuela que había, que es la escuela pública número 34, no recuerdo el nombre y el número, y era una escuela de un solo profesor. El profesor atendía a todos los estudiantes y yo recuerdo que habíamos solamente 2 estudiantes que terminamos la educación preparatoria en esa época, que eran 6 años. Y después fui a estudiar a Iquique. Mi padre se llamaba Valentín Morales y mi madre Estela Santos. No recuerdo mucho a mi abuelo porque ellos fallecieron cuando yo estaba muy pequeño, pero yo viví fundamentalmente en Matilla hasta los 14 años y de ahí viajé a Iquique. Estudié en el Liceo de Hombres de Iquique por 6 años, la educación secundaria, y después me vine a Santiago a estudiar. Estudié ingeniería aquí en la Universidad Católica y posteriormente me trasladé a la Universidad Técnica, Universidad de Santiago actual, el año 1976. Ahora, la verdad es que conocer el mar fue una cosa impresionante porque realmente lo más que habíamos conocido eran unos estanques de agua donde uno se bañaba realmente. Y fue muy impactante. Yo nunca había estado justamente en Iquique y la verdad que estuvimos 6 años en Iquique y ahí ya al colegio yo iba desde la casa donde vivía hasta el liceo que estaba en la calle Baquedano. Pero después viví ellos al lado del mar, vivíamos en el internado de los obispados, que estaba al lado del regimiento blindado en esa época. Era un regimiento, bueno, había muchos regimientos en Iquique en esa época, pero nosotros vivíamos en ese lugar y íbamos a la playa. Así que convivíamos con el mar a través justamente del estudio o de los juegos, porque había mucha actividad en torno al mar en Iquique, sobre todo, digamos, en la fiesta de la primavera, que era la fiesta en enero, febrero y marzo realmente. Y lo otro novedoso en Iquique también es que el verano duraba justamente hasta el último día de febrero. El primer día de marzo ya no iba gente a la playa, así que yo diría, toda esa fue mi vivencia con el mar ahí en Iquique. Así que yo creo que son experiencias interesantes porque a uno lo van marcando. Pero después, como dije al comienzo, también me viajé de Iquique a Santiago en avión, nunca antes en avión. También fue una impresión enorme porque primero de un pueblo de 100 habitantes a una ciudad de 40.000 y después casi 1.000.000 de habitantes. Así que fueron cambios notables justamente en mi vida a través de ese tipo de viajes. Sí, lo que pasa es que el mercado está en el centro de Iquique y al lado está la Escuela Santa María, justamente, que era la escuela donde se hizo la matanza al comienzo del siglo. La verdad que uno no tenía mucha conciencia de lo que eso significaba y por qué había sido esa matanza, pero tenía como, bueno, la historia era la historia justamente de Iquique, y además Iquique vivía mucho de muchas historias, entre ellas del combate naval de Iquique, que era una ceremonia muy importante que se hacía todos los años y uno desfilaba justamente en Cabancha en esa ceremonia. Ahora, yo estudié en la Escuela Centenario en Iquique también, cuando estuve un tiempo, pero muy corto. Estuve así como 6 meses y también estudié 6 meses en Humberston, que era una salitrera de la compañía salitrera de la Paca de Antofagasta. Así que tuve la posibilidad de estudiar algunos en la educación primaria en esa época, la preparatoria que se llama en esa época. Nos íbamos siempre porque el Nacional quedaba frente al mercado y el Coliseo quedaba en la calle siguiente, que parece que se llamaba Sargento Aldea. Thompson. Entonces esa calle justamente era la calle que era el Coliseo. Y uno iba, a veces habían varias películas una vez, así que había una especie de rotativo que se llama. Así que uno viajaba. Ahora, el municipal no creo haber ido a ver películas, pero sí otras actividades que habían como coros, etc. Pero lo fundamental era el Nacional y el Coliseo, terminó así. Sí, bueno, te cuento, en Iquique habían dos líneas de tren. Una línea de tren que correspondía justamente a la línea de las salitreras,
que era la que llevaba el salitre de las oficinas salitrera a Iquique, y el otro era el Longino, que viajaba 2 veces a la semana. O sea, yo recuerdo los días jueves y parece que los días martes o miércoles. Pero en todo caso, el Longino se demoraba algo así como 4 días en llegar de Iquique a Santiago. Yo viajé solamente 2 veces en el Longino de Santiago, de Calera, era hasta Iquique. Y la verdad que se demoraba mucho y a veces uno hasta se bajaba del tren para ir caminando al lado del tren porque iba a muy baja velocidad. Pero uno viajaba poco en tren, pero era la única vía que tenía para llegar a Santiago, además de la línea aérea. En esa época no había buses como hay solamente hoy día, había solamente el tren justamente. Ahora el tren era un tren muy rudimentario, uno llevaba casi toda la comida para alimentarse en el viaje, porque como te digo eran de 4 días entre Iquique y Santiago, y era muy sacrificado el viaje. Pero además, como digo, había también el tren este que llevaba el salitre desde las salitreras hasta ahí. Y en torno de Iquique había muchas salitreras, estaba Humberton, estaba Santa Laura, estaba Calacala, estaba, Pocho, así que había muchas oficinas salitreras en torno. Y uno no alcanzaba a conocerlas todas así. Entonces yo conocí bien Santa Laura porque estaba al lado de Humberton, conocí Humberton. Y Humberton, la particularidad que tenía un teatro muy bonito y además una piscina que era de fierro. O sea, no era de cemento, sino que de fierro, y ahí la gente practicaba porque era una piscina casi de competencia realmente. Y había una pulpería, yo recuerdo que en la pulpería había como 3 sectores ahí, ¿no? Sectores obreros, empleados y los directivos superiores de la empresa, y lo novedoso de esa empresa y Humberton es que había 3 campamentos, el campamento de los obreros, el campamento de los empleados y el campamento de los ejecutivos, y no se mezclaban realmente. Era una tradición inglesa y eso es lo que se mantenía por mucho tiempo realmente en todas las salitreras. Y igualmente pasaba con las casas también eran, yo diría, eran como arrendadas o más bien entregadas a las familias para que trabajaran justamente en las salitreras. Bueno, la verdad es que uno va cambiando gradualmente y a veces ni siquiera se da cuenta de cuáles son sus vocaciones. Porque yo recuerdo que cuando llegué a Santiago, a pesar de que había terminado la educación secundaria, no manejaba mucho las matemáticas. Y aquí tenía un primo que es el que me enseñó mucho matemáticas, y después yo entré a trabajar en la Católica, después entré a estudiar en la Católica. Más bien estudié primero un tiempo, después seguí trabajando y después seguí estudiando. Y yo recuerdo que ahí en la Universidad Católica tenía grandes amigos, y uno de ellos era un almirante que se llamaba Donald McIntyre, que tú debes recordar que McIntyre fue un almirante que estuvo con conflicto con Argentina en su época en el sur de Chile, y realmente tenía una buena relación con él. Y ahí también yo recuerdo que mientras estudiaba tenía una relación muy interesante con un ex ministro de Alessandri que se llamaba Enrique Serrano de Viale-Rigo, que es el abuelo del actual ministro de Educación. Yo recuerdo que en la época justamente de la reforma de la universidad, que fue entre el año 67 y 69 fundamentalmente, había una actividad muy fuerte en la universidad, y entonces uno empezaba a tener contactos con muchas personas dentro de la misma universidad. Yo recuerdo que también participé del Consejo Superior de la Católica por 3 años, y ahí conocí a personajes como Raúl Silva Enrique, conocí personajes como el mismo Rolf Leaders, como Pablo Barahona, una serie de personajes de esa envergadura que después fueron famosos a nivel de gobierno. Pero también en la época que yo estudiaba, el rector de la Universidad Católica era Alfredo Silva Santiago, que además era arzobispo de Concepción, y la plana mayor de la Universidad Católica en esa época, cuando yo estudiaba, eran curas. De hecho, el prorector se llamaba Danilo Ramírez, el vicerrector académico se llamaba Daniela Sanza, que finalmente después me casó también. Daniela Sanza, como vicerrector académico, me casó en la capilla de la Universidad Católica. Así que uno va cambiando justamente de la biología a la matemática, casi sin darse cuenta. Y después a uno le gusta. De hecho, yo trabajaba en contabilidad en la Universidad Católica y yo programaba los computadores que se llamaban NSR,
que se programaban a través de unos pequeños dados que se llamaban. O sea, no lo programaba uno manual, sino que manualmente hacía la programación de las actividades de ese tipo de computador. Así que ahí uno empezó a motivarse justamente por la parte más científica, más tecnológica. Pero gradualmente, como dije al comienzo, uno tiende justamente a una determinada profesión. Así que yo creo que fue una vida interesante porque la verdad que yo he comentado muchas veces que, y se lo comento a profesores del departamento, de la facultad, que a mí me tocó vivir una vida bien especial. Cuando viví en Matilla, digamos, a los 10, 12, 13 años, la verdad es que no me creen, pero uno se ponía zapatos solamente en las fiestas, porque no era necesario los zapatos, uno utilizaba o zapatillas o alpargata o apipelado realmente. Entonces uno dice, bueno, desde esa época a la época en donde fui rector de la universidad, la verdad que el cambio fue notable. O sea, yo creo que si uno le hubieran preguntado el año 56, 60, a dónde va a llegar, la verdad que era difícil saber hacia dónde iba a llegar. Así que yo pienso que mi vida ha sido una vida interesante desde el punto de vista de que yo he logrado metas que son importantes para cualquier ser humano. Después yo trabajé un tiempo, también yo trabajaba y estudiaba en la misma Católica, y además tuve la posibilidad de ser dirigente sindical. Y en esas circunstancias fue que conocí a Enrique Serrano, que él era vicerrector administrativo en esa época de la universidad, y teníamos una relación relativamente buena, a pesar de que él tenía más edad, pero yo como dirigente sindical le di la posibilidad de que en la época de la reforma, él se reuniera con su vicerrectoría en los locales del sindicato que yo era, del cual yo era presidente. Así que teníamos una... Y desde esa época nace mi inquietud justamente en términos de, más bien social, ver cómo hacer justamente que los jóvenes, con los empleados, los académicos de la misma universidad tuvieran una participación mucho más activa en lo que era la vida de la universidad. Fue una vida interesante porque realmente tú sabes que la reforma siempre se habla de mayo del 68 en París, cuando realmente fue en Chile cuando comenzó la reforma universitaria, que fue el año 67 y particularmente en julio, agosto, septiembre del año 67, y ahí se dio en todas las universidades, en la Universidad Técnica, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Católica del Paraíso. Tú sabes también que la reforma comenzó en la Católica del Paraíso, en la Escuela de Arquitectura, que fueron los primeros que iniciaron justamente el proceso de reforma a nivel del país. Así que por eso yo pienso que a nivel de reformas de universidad han habido pocas, la del año 67-68, después la del año 81 y no más. Siempre he dicho yo que es importante que el país tenga un cambio en lo que es la estructura universitaria, porque hemos pasado después de 30 años sin un estudio profundo de lo que debe ser justamente la educación superior a nivel del país. Así que yo pienso que las posibilidades que a uno le da el estudiar, la posibilidad que a uno le da estudiar con universidades de buena calidad, son las que finalmente lo marcan para la vida. Y yo tenía una relación muy estrecha, yo era en esa época dirigente sindical de la universidad, era presidente del sindicato que se llamaba de Administrativos y Docentes de la Universidad Católica, con el presidente de la federación de esa época. El presidente de la federación se llamaba Miguel Ángel Solá, que fue justamente el que encabezó la reforma en la Universidad Católica, pero junto a él participaban gente muy importante, o sea, tanto a favor como en contra. Por ejemplo, participaba José Joaquín Brunner, que era uno de los dirigentes de esa época, estaba también el diputado actual Carlos Montes. Después también participaba Guillermo Garretón, una serie de personajes de esa envergadura y pero además en esa época también participaba del Consejo Superior Hernán Larraín, que es el actual senador, y otros personajes del gremerismo de esa época, y además todos convivían realmente, ellos tenían puntos de vista distintos, sin embargo tenían la particularidad de convivir y de trabajar en conjunto. O sea, yo recuerdo en esa época el rector, primero, como digo, era Alfredo Silva Santiago. Yo tenía una buena relación con él porque el rector de esa época, Alfredo Silva Santiago, viajaba permanentemente, más bien frecuentemente, y yo diría a Roma, tenía que dar cuenta del arzobispado, pero también de lo que es la Universidad Católica. Pero yo recuerdo, digamos, como anécdota, que cuando era candidato a presidente Ibáñez,
ahí en Matilla había un letrero que decía todo Matilla con Ibáñez, y la verdad que eran, no sé si eran 30 votos, pero esa era justamente la idea de Ibáñez o de los candidatos de esa época realmente. Habían también muchos candidatos radicales, y creo que se daba una discusión política interesante, y como tú dices, realmente yo recuerdo los presidentes como, bueno, tenía 2 años cuando ella fue presidente, como se llama, Pedro Aguirre Cerda, pero sí recuerdo muy claramente cuando fue candidato a presidente Gabriel González Videla, que la gente más bien ligada con la iglesia tenía candidato a Eduardo Cruzcoque, que era justamente el candidato más bien de centro-derecha, pero también vinculado con la iglesia. Yo recuerdo que la gente que estaba en torno a mí, en Matilla, estaba postulada justamente a la idea de votar por Eduardo Cruzcoque porque era candidato orientado justamente hacia la iglesia. Pero después en el caso de Eduardo Frei, la verdad que fue yo diría él encarnó la idea de una juventud que se hablaba justamente de la patria joven, en donde de hecho un ministro que tuvo Frei fue Andrés Saldívar, que era muy joven cuando fue ministro realmente de Hacienda, y así como con él había muchos ministros relativamente muy jóvenes. Así que yo pienso que fue la primera muestra de que la juventud también puede llegar al gobierno a través de ideas bastante claras. Pero yo soy un convencido de que es importante hacer una mezcla entre la gente con más experiencia y la gente con menos experiencia. Por ejemplo, el caso que planteaba de Fernando Castillo Velasco con Brunner. Brunner tenía la agilidad para plantear, más bien para recibir las ideas y elaborar propuestas. Era muy joven, Castillo tenía bastante más edad y era el rector de esa universidad. Y algo parecido pasaba con otros políticos a nivel externo de la universidad. Yo recuerdo que siempre la juventud iba a la Cámara de Diputados o al Senado a escuchar los discursos de los políticos. Yo recuerdo que a mí me marcaba mucho un discurso de José K. de Mártore, que era diputado del Partido Comunista, pero que hablaba muy bien, así que uno iba y lo escuchaba muy bien realmente. También estaba, como te dije anteriormente, Hugo Cepeda Barrios, que era el presidente del Senado y también que hablaba muy bien. Y había muchos parlamentarios que eran muy interesantes. Por el norte estaba Juan Luis Maduraz, estaba Jonás Gómez, así varios senadores, diputados que eran realmente importantes y a uno lo marcaba. Así que la vida política se fue dando yo diría, participaba poca gente así. O sea, los partidos políticos eran relativamente pequeños, había muchos partidos políticos y eso implicaba de que no habían ideas que se compartieran entre muchos, porque yo recuerdo que en la época que salió Alessandri, que salió Ibáñez, había una cantidad enorme de partidos políticos y realmente los más grandes eran los que se llevaban finalmente los cargos más importantes del gobierno. Bueno, yo en esa época estaba, no sé si era ya director del departamento o de la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la Católica, y tenía un compañero, profesor ahí, que era Santiago Irarrázaval, que era muy amigo mío, y que la verdad es que en cuanto salió Allende, él se fue del país, se fue a Australia. Después él fue cónsul de Chile en Australia, y había justamente esa inquietud de que iba a haber un cambio demasiado fuerte justamente con Salvador Allende en la presidencia de la República, y gente que estaba en el centro derecha, tendía justamente a irse del país. Y mi amigo Santiago Radazal se fue y después, naturalmente, él se fue por susto, no porque fuera tan de derecha, pero tenía miedo de lo que podía pasar justamente en la universidad a raíz de la asunción de este nuevo gobierno. Pero algo parecido pasó después, también gente que también se fue del país. Así que yo pienso que el cambio fue bastante fuerte. Yo en esa época recuerdo que ya votaba y había votado por Radomiro Tomic, que salió en tercer lugar. O sea, primero salió Allende, después Jorge Alessandri y finalmente Radomiro Tomic. Pero a mí yo tenía una admiración especial por Tomic, porque tenía un lenguaje muy florido, era un hombre muy inteligente,
pero parece ser que estaba al margen de lo que era el partido político de esa época, estaba más a la izquierda que la democracia cristiana. Así que tuvo esa particularidad. Pero ahí naturalmente había una inquietud fuerte y después nos tocó vivir una época bastante compleja justamente dentro del gobierno de la Unidad Popular, con una serie de problemas que se plantearon y tal vez falta de conversación, falta de diálogo entre los partidos políticos, y creo que todo eso condujo justamente al golpe militar del año 1993, con todo lo que eso significó tanto para la vida política, económica y social del país, como también para la vida de la universidad. Así que yo pienso que la universidad y las universidades cambiaron en forma interesante desde el punto de vista, digamos, de lo que fue la idea de reforma de esa universidad y de todas las universidades. Yo pienso que hoy día podría retomarse esa idea, porque por ejemplo, si uno toma el modelo de Australia, Australia por mucho tiempo ha ido cambiando justamente su modelo de educación superior y uno podría aplicar eso mismo a nuestras universidades, a nuestra universidad como país, ¿verdad? Y después hacer lo que hace alguna universidad norteamericana. Veamos lo que es la interdisciplina, veamos entonces cómo lograr justamente que las disciplinas conversen entre ellas para hacer una mejor universidad. Así que yo pienso que el tema de la reforma, el tema político y el tema económico, social, ha ido naturalmente cambiando. Hoy día estamos con conflictos estudiantiles fuertes, que espero que se resuelvan a la brevedad, pero el país, como alguien decía, va a ser otro país después del año 2011, ya que va a entender que la educación es la única que puede hacer que la juventud, que la sociedad sea distinta en el futuro cercano realmente.